Capítulo 3. Reacción por estrés postraumático. Cuando pensamos en el desorden por estrés postraumático, solemos pensar en soldados que tienen pesadillas de batallas. Pero esto solo es una parte del espectro de este desorden. La experiencia del trauma de cada persona es diferente. La mayoría de las personas está familiarizada con el término desorden por estrés postraumático. Sin embargo, prefiero uno acuñado por algunos investigadores: reacción por estrés postraumático. La verdad es que no se trata de un desorden neurótico, es una reacción comprensible al trauma. La palabra desorden supone que eres anormal, definición que resulta desalentadora. Si padeces síntomas por estrés postraumático, no estás descompuesto y no pasa nada malo contigo. Estás adaptándote a circunstancias abrumadoras y las sobrellevas. Por esa razón, voy a usar el término reacción por estrés postraumático. Si lo tienes, significa que desarrollaste una reacción de supervivencia después de experimentar un trauma. Además, los estudios muestran que puedes desarrollar estrés postraumático secundario por escuchar o presenciar eventos traumáticos. De manera que si tu papá te contó sus experiencias en la guerra, por ejemplo, es posible que tengas estrés como resultado de ello, en especial si estás obsesionado por cómo lo vivió él. De manera similar, un niño padece estrés postraumático secundario si su madre tiene reacción por estrés postraumático y es introvertida, no muestra cariño ni otras emociones o evita salir de la casa. Los investigadores han encontrado síntomas en aquellas personas que ven noticias o videos sobre terrorismo, guerras y desastres naturales. Así que si te quedas pegado a la televisión viendo videos sobre lo sucedido el 11 de septiembre o algún otro desastre, es posible que tengas estrés postraumático secundario por esa experiencia. La mente no es capaz de distinguir entre un trauma que te sucede a ti o a alguien más. Los estudios muestran que la hormona del estrés, el cortisol, aumenta como respuesta a ver películas dolorosas. Esto enfatiza la importancia de discernir al ver noticias, películas o televisión. Síntomas postraumáticos. Muchas personas que han padecido traumas minimizan lo sucedido. Quizás se dicen a sí mismas: no fue tan terrible. Esto se llama supervivencia evasiva. Es decir, tratan de evitar enfrentarse a recuerdos dolorosos, minimizando el impacto que tuvieron en ellas. Sin embargo, si presentas estos síntomas, el trauma sí te afectó y hay esperanzas de que sanes. Te aseguro que sí puedes recuperar tu chispa. Los síntomas asociados a los traumas son pesadillas recurrentes, recuerdos vívidos del evento traumático, incapacidad de eliminar el miedo, molestarse por algo que despierta recuerdos dolorosos, sentirse emocionalmente bloqueado y separado, pérdida del interés de actividades y relaciones que alguna vez fueron importantes, depresión, inseguridad, ansiedad, irritabilidad, pánico, hiperactivación. Todo es una crisis o emergencia. Insomnio y trastornos del sueño, dificultades para concentrarse, disociación, sentir que no estás dentro de tu cuerpo, pérdida de memoria, problemas crónicos en relaciones, adicciones, comportamientos obsesivo-compulsivos. Estos síntomas pueden ser mecanismos normales de soporte y duelo a corto plazo. Sin embargo, si los síntomas continúan un mes después, es indicativo de que existe una reacción por estrés postraumático. Los investigadores dicen que las mujeres son 2 veces más propensas a desarrollarla y son especialmente susceptibles si han tenido una experiencia sexual dramática.
Para recibir un diagnóstico clínico de desorden por estrés postraumático, los terapeutas utilizan listas de sondeo como la escala diagnóstica de estrés postraumático. El diagnóstico es seguro si los pacientes tuvieron una experiencia traumática en la que se sintieron aterrados o indefensos y han estado teniendo pesadillas, retrospecciones recurrentes o reviven el evento. Se sienten aislados y evitan a sus seres queridos y no continúan con sus rutinas habituales. También se sienten más ansiosos e hipervigilantes después del evento traumático. Mientras que todos los tipos de trauma pueden ser devastadores, los síntomas resultantes pueden ser diferentes. Los científicos han encontrado diferencias neurológicas reales en personas que presentan retrospecciones crónicas y otros síntomas de reacción por estrés postraumático. Los instrumentos que miden la función cerebral muestran que las personas que la padecen presentan una actividad inusual en el lóbulo temporal derecho, el área asociada con los recuerdos de las situaciones traumáticas. Por medio del uso de imágenes, los científicos han descubierto dos modelos diferentes de respuestas de la reacción por estrés postraumático. Ansiedad. El primer tipo de respuesta cerebral se encuentra en quienes padecen ansiedad y miedo crónico después del trauma. Este tipo de reacción activa los centros límbicos del cerebro, asociados con la hipervigilancia y los miedos por ansiedad. Disociativa. Esta palabra significa separarse de, desconectarse de. Esta respuesta es cerebral y es la menos común a la reacción por estrés postraumático. La gente que ha padecido traumas se aturde y se disocia. Este mecanismo de defensa incluye 1. Despersonalización. Sensación de que no eres real. Separar la conciencia como manera de escapar de un trauma que no puedes evadir se traduce en disociación. 2. Desrealización. Sensación de que el mundo no es real. Decidir que la situación traumática no está sucediendo en realidad también reduce la experiencia del dolor. Sin embargo, después del trauma, la disociación suele continuar. El resultado es que la persona no está completamente presente en el aquí y el ahora. La respuesta a disociación está correlacionada a ser más vulnerable a traumas, fobias e ideas suicidas, así como a personalidad límite. Más adelante discutiremos diferentes formas de sanar la disociación para que disfrutes del momento presente. Es muy probable que conozcas gente con ambas formas de esta reacción. Las personas del tipo ansioso son inquietas y suelen estar malhumoradas, mientras que las del tipo disociativo son olvidadizas y desorientadas. Estos son síntomas de haber padecido traumas y, una vez que son reconocidos y comprendidos, sí es posible sanarlos. Un importante indicador de que alguien padece reacción por estrés postraumático es la incapacidad para contener el miedo. Esto es, que no puede manejar el miedo como lo haría alguien no afectado. Sientes miedo de manera más intensa y a un nivel más profundo. Presentas una respuesta de sobresalto exagerada y entras en pánico a menudo, convencido de que todo es una crisis. Cerebro. Los traumas cambian los patrones del cerebro de manera que siempre está en alta velocidad, con la consecuente ansiedad e hiperactivación. La reacción por estrés postraumático afecta a la amígdala, la parte del cerebro que responde al miedo. La ansiedad constante te agota y conduce a la depresión y fatiga, en una intensa montaña rusa de estados de ánimo y niveles de energía. Los científicos se preguntaron si la reacción por estrés postraumático causaba que el hipocampo redujera de tamaño o si tener un hipocampo más pequeño nos hace más susceptibles a esta reacción. Hicieron estudios con gemelos idénticos, sin importar si uno había participado en combate o no. Cuando había presencia de reacción por estrés postraumático, el hipocampo era significativamente más pequeño. Entonces,
El trauma afecta al hipocampo y tener un hipocampo pequeño te vuelve más vulnerable ante los síntomas de la reacción por estrés postraumático y ante la depresión. Los estudios han descubierto atrofia del hipocampo en personas que han padecido estrés durante mucho tiempo. Afortunadamente, el hipocampo puede restablecerse una vez que se elimina el agente que ocasiona el estrés si no se experimentó en la infancia. Además, los que padecieron abuso en la infancia presentaron diferencias genéticas. Los científicos descubrieron que ciertos genes se apagan para ayudar al niño a resistir una situación de abuso. De manera que la psicología de la reacción por estrés postraumático es muy diferente en adultos que vivieron abuso de pequeños en comparación a los que la desarrollaron en la edad adulta. Quizás se deba a que los adultos son más capaces de escapar del abuso que los niños. Después de un trauma a la edad que sea, se reduce el número de vías neuronales entre el sistema límbico y el córtex cerebral. Así que después de sufrir un trauma, estamos menos conscientes de nuestros sentimientos. El cerebro cambia como mecanismo de supervivencia, como si fuera un escudo que nos protege de un trauma doloroso. Cuando este mecanismo nos aísla durante mucho tiempo, después se presentan los problemas. Cuerpo. No sanar después de un trauma es perjudicial. Los estudios muestran que el conteo de leucocitos, linfocitos y células T de la gente con diagnóstico de estrés postraumático es anormalmente alto, lo cual sugiere que el trauma afecta al funcionamiento normal del sistema inmunológico. Es una razón más por la que es esencial evitar traumas adicionales, ver películas sobre desastres, alejarte de las relaciones llenas de drama, tomar medidas para sanar cualquier síntoma postraumático que hayas desarrollado. Afortunadamente, en este audiolibro encontrarás investigaciones sobre medidas efectivas de sanación. Cuando alguien ha experimentado estrés traumático continuo del cual no ha podido escapar, es posible que desarrolle desorden por estrés postraumático complejo o reacción por estrés postraumático complejo. El diagnóstico psiquiátrico oficial es trastorno por estrés postraumático extremo no especificados de otra manera, o TEPT complejo, más conocido como DESNOS por sus siglas en inglés. Un ejemplo de trauma continuo son los niños que sufren abuso crónico o que son descuidados y no tienen a dónde ir ni a quién pedirle ayuda. Estas situaciones dan como resultado cambios complejos en la capacidad del individuo de hacerles frente. La gente atrapada suele reprimir la ira hacia sus captores y descargarla en sí misma con adicciones autodestructivas y que adormecen las emociones. El trauma complejo da como resultado una autoestima extremadamente baja. Además, los estudios muestran que un niño de 11 años o menos que experimenta un trauma continuo es más propenso a desarrollar problemas relacionados al estrés postraumático complejo. El psicoterapeuta Pete Walker identificó los siguientes síntomas principales del trauma continuo. Retrospecciones emocionales. En lugar de recuerdos visuales, se tienen regresiones repentinas a los sentimientos que se experimentó durante el trauma. Culpa tóxica. Sensación abrumadora de culpa y desprecio por uno mismo provocado por el abuso físico y verbal crónicos. La pregunta es, ¿cómo te han afectado a ti los eventos traumáticos? No toda la gente desarrolla síntomas postraumáticos, pero para la gente que sí, la vida se vuelve una espiral interminable de drama y estrés. En el siguiente capítulo veremos que la dieta puede ser un factor para revivir o disminuir tu chispa.